hay dos tipos de series. Una en donde los protagonistas viven una aventura distinta en cada capítulo. Es decir, que puedes ver el capítulo 3 y después ves el capítulo 20 y después ves el 2 y después ves el 50. Y no importa porque son las aventuras como de manera individual. En cambio hay otras series donde hay una historia de fondo en que si te saltas muchos capítulos a lo mejor no entiendas muy bien qué es lo que sucedió, que lo que pasa al principio es muy importante para lo que continúa, que a pesar de que hay aventuras en los capítulos, aventuras que son individuales, la historia base de fondo continúa y es importante verlas en cierto orden para no estar tan perdido con qué fue lo que pasó. En este video vamos a hablar de eso, de cambios y de continuidades, que son palabras base en la historia, en el estudio de la historia, y que nos hacen comprender mucho mejor y entender a veces por qué deberíamos conocer otras épocas tan antiguas que tendrían que ver con nosotros. Soy la profe Karen de Historia, bienvenidos, bienvenidas. El cambio es un elemento inherente a la historia, al igual que la continuidad. Para que lo entiendan un poco mejor, lo vamos a ver con un ejemplo bien específico. Vamos a hablar de cambios y continuidades entre la Edad Media y la Edad Moderna. Esto de las edades en historia no es un absoluto, nunca, jamás. Este es un esquema que fue inventado como una forma de organizar las distintas etapas, pero desde un punto de vista europeocentrista. Porque si lo pensamos bien, y quienes ya conocen algunas características de lo que se llama Edad Media, sabrán que Edad Media no existió en América, que los procesos históricos en América no responden a esta línea de tiempo. Por tanto, lo que vamos a hablar ahora se concentra en Europa, especialmente en la zona de Italia. ¿Acaso los habitantes de Venecia durante un año nuevo celebraban el paso de la Edad Media a la Edad Moderna? No, sabemos que no, porque estos nombres son muy posteriores. Las personas al momento de cambiar de época nunca son conscientes de ello, porque estos cambios son analizados historiográficamente, históricamente, mucho tiempo después. El cambio no fue de un momento a otro, porque existen elementos que continuaron, que pasaron desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Por ejemplo, durante el siglo XII y XIII y a consecuencia de las cruzadas, muchas ciudades del Mediterráneo adquirieron un valor mucho más amplio comercialmente y estratégicamente. Por ejemplo, Venecia, Roma, Florencia, era donde se concentraba. Todos querían ir a esos lugares porque era donde más había que comprar y que vender. Era el centro de comercio. Y el desarrollo tampoco fue de un día para otro. ¡Buah! Aquí está Venecia, vengan todos a comprar. Fue a lo largo de algunos siglos. Y ya en el siglo XV son grandes ciudades reconocidas en el mundo europeo, el mundo mediterráneo, vamos a hablar del mundo mediterráneo, muy importantes. Entonces, este desarrollo urbano no se produce justo en la Edad Moderna, se produce desde la Edad Media. Es un elemento que va desde la Baja Edad Media hasta la Edad Moderna, el desarrollo urbano. Un elemento de continuidad. ¿Y los elementos de cambio? ¿Cuáles son? Los elementos de cambio en la historia no tienen que ver tanto con la ropa o las comidas, sino que formas de pensar que cambian, mentalidades que van cambiando, expresiones artísticas que se diferencian pero totalmente de las anteriores, formas de interpretar la realidad distintas. Por ejemplo, puedo interpretar la realidad desde un punto de vista mitológico y puedo tener historias que me expliquen por qué llueve o por qué caen
relámpagos o rayos, o puedo interpretarlo desde un punto de vista científico, con un método científico. Son dos épocas distintas de la historia que muestran un cambio en la manera de interpretar la realidad. A esos cambios nos estamos refiriendo cuando hablamos de cambio histórico. Grandes cambios importantes. Uno de los principales cambios que se produjeron durante la Edad Moderna fue el desarrollo de un movimiento intelectual. Es decir, mucha gente que comienza a pensar de una determinada forma. Y no solo a pensar, sino que a intercambiar sus ideas, a discutir, a compartir escritos, a escucharse en algunas charlas o clases, etc. Es un movimiento intelectual. Mucha gente que está pensando, pero no es que estemos todos así. Estoy pensando. Tengo un movimiento intelectual. No, se refiere a gente que se moviliza en torno a un tipo de pensamiento. ¿Cuál fue ese pensamiento? El humanismo. Los humanistas revaloraron las civilizaciones griega y romana como sociedades en que la cultura había alcanzado el máximo nivel de expresión. Hay un fragmento de William Shakespeare, de Hamlet, se los voy a leer. ¿Qué obra de arte es el hombre? Qué noble su razón, qué infinitas sus facultades, qué expresivo y maravilloso en su forma y sus movimientos, qué semejante a un ángel en sus acciones, y en su espíritu, qué semejante a un dios. Él es sin duda lo más hermoso de la tierra, el más perfecto. Hablar del ser humano como lo más perfecto de la creación es un cambio absoluto. Durante la Edad Media, recuerden, refresquen ahí sus aprendizajes, el tema religioso era muy, muy importante. Y esta periodización tradicional de la historia, la que están viendo en pantalla, de edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, ¿servirá realmente? ¿O deberíamos borrarla y buscar otra forma de organizar los periodos históricos? Se ocupa muchísimo. De mi generación y las generaciones que me anteceden aprendimos historia de esta manera. ¿Qué es lo negativo para nosotros latinos? Que está hecho desde un punto de vista europeo, absolutamente europeo, y ni siquiera Europa completo, si somos más específicos, pero es algo que ellos impusieron, ya que América se suma y se transforma en parte de Europa como colonia, se suma a esta línea temporal. ¿Qué es lo positivo? Porque todavía se ocupa, porque yo sigo hablando ahora de Edad Media, Edad Moderna, porque marca periodos de cambio bastante radicales. Ya sabemos que en Europa, pero radicales, y tan radicales que a pesar de que se desarrollaron en Europa, afectaron a toda la humanidad. La Edad Moderna comienza con la caída del Imperio Romano, con el descubrimiento, lo hicieron los europeos, acuérdense, ellos descubrieron América para ellos. Son hechos históricos que cambian por completo el panorama de todo el mundo. Eso es lo positivo de esta línea, que los momentos de cambio son momentos de cambio bastante bien elegidos históricamente. Ahí don Cristóbal Celarius, que es el primero que comienza con esta idea, con esta línea, estaba bastante acertado, y por eso es que, en lugar de cambiarla más adelante, se le agrega una época o edad contemporánea, que es donde se supone todavía deberíamos estar nosotros. Pero esta edad contemporánea comienza en el siglo XVIII. Esta edad contemporánea comienza con las independencias, la Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, independencia americana. ¿Estaremos todavía en la misma época histórica o ya deberíamos buscarle un nuevo nombre? El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Son las nuevas generaciones quienes los nuevos historiadores, ponerse de acuerdo y ver si corresponde a una nueva
a una nueva edad. ¿Cómo le llamaríamos? Edad del chip, edad virtual, edad de internet. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Concentrémonos en esta edad moderna, que tiene elementos de continuidad, como dijimos, el tema del desarrollo urbano, de que el centro de acción todavía esté centrado en Europa, y elementos de cambio muy importantes, como es la forma de entender el mundo desde ahora desde un punto de vista humanista, totalmente humanista. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de visión, va a llevar al desarrollo de las artes en una manera esplendorosa y una de las más impactantes artísticamente. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Podría seguir conversando sobre este movimiento artístico, pero eso lo voy a dejar para otro video. Por ahora, yo voy a seguir con mi momento de relajo. Voy a continuar viendo mi serie o voy a buscar una nueva, tal vez cambie. Siempre es bueno. Hay elementos que deben continuar y hay otros que no es tan malo cambiarlos. Hay que arriesgarse. Para cruzar el río de la historia hay que... ya. Voy a ver monito. Adiós.